Hoy vamos a hablar de padres, y esto sirve tanto a los que son padres como a los que no lo son, porque los que no lo son quizá lo serán mañana, y hay muchos padres que darían la vuelta al tiempo, volverían atrás, harían las cosas diferente. Hay muchos padres que conocieron al Señor después de haber tenido sus hijos, después de haber criado los primeros años a sus hijos, y ahora volverían atrás y harían las cosas distintas con sus hijos, les inculcarían otros valores, los edificarían en el temor del Señor de otra forma. Entonces, hay algunos que tienen el privilegio de ser padres y otros que tienen el privilegio de aprender esto antes de ser padres. Porque qué bueno, en el fondo, qué bueno es saber que estas lecciones las pueden aplicar en los primeros momentos de la vida de sus hijos. Pero vamos a hablar un poquito de esto. Antes de empezar con la clase, antes de empezar con las escrituras, antes de empezar directamente con la palabra de Dios, me gustaría dar unas estadísticas. Estas estadísticas no me las he inventado, son de una fuente norteamericana. Y dicen lo siguiente, no las verán mucho en pantalla quizá, pero las voy a leer. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, es decir, o había ausencia de madre o había ausencia de padre. Pero principalmente la mayoría de casos donde los hogares son monoparentales suele ser por la ausencia del padre más que de la madre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre o madre. El 70% de los chicos que han crecido en hogares rotos son considerados por especialistas como personas con tendencias más agresivas, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa antes de tiempo son de familias monoparentales. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 70% de violaciones son protagonizadas por chicos de hogares con padres ausentes. Los chicos sin padres protagonizan el 71% del abandono escolar en la secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorio crecieron sin padre. Asusta un poco. Quiero dejar una cosa clara. Estos son estadísticas. Seguramente a lo mejor por tu cabeza pasa alguien que dices, no, yo conozco a alguien que su padre lo abandonó y se ha sacado una carrera, es un gran hombre o es una gran mujer. Está bien, las estadísticas no califican las excepciones, sino las reglas generales. Entonces sí, seguramente haya personas que no están dentro de estas estadísticas a pesar de haber nacido en familias monoparentales. Pero estos son estadísticas reales. Hay personas que cuando un niño entra en un reformatorio, un niño entra en una prisión, o cuando han habido violaciones o asesinatos, se mira la ficha de la persona que ha hecho esas cosas. Y hay cosas que están en común, la ausencia de figura paterna. Y estas estadísticas enfatizan sobre todo la ausencia de figura paterna, más que materna. Las estadísticas demuestran que afecta mucho más la ausencia del padre que de la madre. Porque en la mente de los hijos el padre suele ser la figura más autoritativa, la que controla con más normas. No es la primera vez que escuchamos a una madre que proviene de un hogar donde ha habido un divorcio y consiente más a los chicos bajo la excusa de cómo sufrieron la separación de los padres y entonces tienen menos mano dura con ellos. Pero estas estadísticas demuestran que la mala paternidad o la falta de paternidad, o la ausencia de paternidad, crea estragos en los chicos, crea estragos en los jóvenes, crea estragos en los niños. Pero hay algo importante, y es que muchos niños hoy tienen a los padres en casa, pero hoy se está empezando a hablar de una cosa que es la ausencia paterna o padres ausentes. ¿Qué significa? Padres que están en el hogar, que viven en el hogar, pero que para los hijos es como si no estuvieran.
Yo conozco niños que solamente sus padres los dejan en algún lugar por la mañana y recuperan a sus hijos por la tarde o por la noche, de lunes a viernes. Es prácticamente como tenerlos en un internado. Prácticamente lo único que hacen es cenar y dormir en casa durante la semana. Y muchas veces, incluso sábados y algunos otros días, están con más personas. Entonces, hoy lo que queremos ver es esa importancia de la figura de los padres en la vida de los niños. Todo lo que tú estás haciendo ahora con tu hijo o con tu hija, o todo lo que tú no estás haciendo con tu hijo o con tu hija, va a tener consecuencias. Deja de pensar que estos niños pequeños que están aquí en la sala van a salir como ellos quieran y que tú no tienes nada que hacer sobre ellos. Sí tienes mucha responsabilidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de la responsabilidad de los padres. Y muchos seguro conocéis casos, o vosotros podéis ser el caso, de la mala paternidad recibida. Muchos quizá miráis atrás lo que le disteis a vuestros hijos, o lo que no le disteis, o la atención que no le disteis, y veis cómo hoy pagáis las consecuencias. O muchos de vosotros quizás sois el resultado de padres que nunca estuvieron y os dejaron con alguien. Pero lo que hay una cosa es clara, la falta de paternidad, la falta o la ausencia de paternidad en el hogar hace daño a los niños. Los niños necesitan un padre y una madre que los instruyan. Y de eso vamos a hablar hoy respondiendo algunas preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿de quién son los hijos? Que se nos olvida de quién es nuestra vida. Miren, el otro día una persona decía, es que los cristianos son muy aburridos. Y yo estaba leyendo a Miguel Núñez y él expresaba algo que a mí realmente me caló hondo. Dice que los cristianos no somos aburridos, pero somos unas personas que nos tomamos la vida muy en serio. Esta vida no es para tomarse la risa. En esta vida sobran payasos y hace falta gente que se tome las cosas seriamente. ¿Y saben por qué los creyentes nos tomamos la vida en serio? Porque a diferencia del mundo, los creyentes sabemos que todo lo que hagamos y digamos, lo hacemos delante de un Dios santo. Y por eso nos tomamos las cosas en serio. Porque las palabras que le digo a mi compañero de trabajo, la palabra que le digo a mi esposa, la manera con la que trato a mis hijos, la casa que compro o no compro, el coche que compro o no compro, el viaje que hago o no hago, si voy o no voy al culto, todo lo que decido, todo lo que hablo y todo lo que hago, lo hago en la presencia de un Dios santo, y por eso nos tomamos las cosas en serio. Porque sabemos que hay un Dios que no tolera el pecado, que no acepta el pecado y que mira nuestra vida. Y sí, no somos aburridos, pero pensamos antes de actuar y recordamos que los ojos del Todopoderoso nos miran constantemente. Y sí, nos tomamos la vida en serio. Y en la paternidad pasa lo mismo. Hay padres que no les importa que el hijo llegue y le diga, hazme caso, diga, no, estoy ocupado, no esto, no aquello. Pero un padre cristiano sabe que Dios lo ve. Y que todo lo que haga con su hijo lo hace delante de la presencia de un Dios santo. De un Dios santo. Lo primero que debemos recordar es que los hijos son de Dios. No hay que ser un gran científico y no me sé las cifras exactas, pero si no lo entiendo mal, salen millones de espermatozoides del hombre en el momento de tener relaciones. Pero solo uno, normalmente solo uno de millones alcanza el óvulo, se da la fecundación, genera un bebé que se forma, de millones uno. Y es Dios el que elige quién es. Es Dios el que lo hace nacer. Es Dios el que lo trae a este mundo. Y yo creo firmemente que es Dios el que lo hace con un propósito. No creo que Dios plante gente en este planeta porque sí. Yo creo que todo lo hace por propósitos. El Salmo 127, versos 3 al 5, el salmista dice, he aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba.
no será avergonzado cuando hable con los enemigos a la puerta. Hay unas cosas clave que dice este salmo. Don del Señor son los hijos. Algunos textos dicen herencia del Señor son los hijos. La cuestión es que debemos tener presente que vienen de Dios, que son de Dios y que responderemos ante Dios por lo que hemos hecho o no hemos hecho con nuestros hijos. Responderemos ante Dios. No son enteramente nuestros, son suyos. Y el que los tiene, Dios encima lo llama bienaventurado. No son una carga, no son un tropiezo, no es algo que viene a frustrar tus sueños, no es algo para que luego pienses, si no hubiera sido madre tan joven, habría estudiado, habría viajado. No es algo para mirar atrás y arrepentirte de haberlo tenido pronto. No es algo para mirar atrás y decir por qué te tuve. No es algo para mirar atrás y decir fue un error. No es algo para mirar atrás y decir no fuiste planeado. Son de Dios y es bienaventurado el que los tiene porque son un regalo. Llegan cuando deben llegar, quizá no cuando tú querías que llegaran, pero cuando Dios quiso que llegaran. Y Dios sabe mejor que nosotros cuándo deben llegar. Nada pasa en esta vida que se pueda llamar error cuando todo pasa bajo la soberana voluntad de Dios. Dios no comete errores. Nosotros sí, Dios no. ¿Te has dado cuenta que hay personas que lo llama error porque tuvo una noche de relación y ya se quedó embarazada? Hay personas que tienen cientos de relaciones y no se quedan embarazadas. Es voluntad de Dios, no es error. No es error, no fue un error, no fue un descuido. Cada niño y cada niña que está aquí hoy en esta sala, está aquí porque Dios quiere que esté. No importa cómo llegaron. Por eso me da igual la gente que diga, no, el aborto es justificado en caso de violación. No, nada justifica el asesinato de una criatura que Dios ha querido que venga a este mundo. Da igual si se ha concebido con más amor, con menos amor o con un acto violento. La personita que está en el vientre no tiene la culpa de cómo la pusieron ahí. Pero si está ahí es porque Dios quiere que venga a esta vida. Y es así. Y es así. Los hijos son de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Porque si no lo vas a criar a tu manera. Porque si no lo vas a criar como si fueran posesión tuya. Pero los vas a criar muy diferente cuando sepan que son de Dios. Que son de Dios. Quiero leer otro versículo para hacer una aplicación a lo que estoy diciendo. O quizá una ilustración. Éxodo capítulo 2, versículo 9. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y lo crió. Todos conocemos un poquito la historia. Esos niños estaban buscando para ser asesinados. Ese niño es Moisés. Ese niño es puesto en un cestito en un río. Y aparece en casa de Faraón y la hija de Faraón toma ese cestito y recibe un consejo maravilloso y es, mira, que te lo críe una judía. Y busca una judía ejemplar para criarlo y es la misma madre de Moisés. Pero mira lo que le dice la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. No lo va a criar siempre, ¿eh? Lo va a educar un tiempo, lo va a criar un tiempo, lo va a abrazar un tiempo, lo va a amar un tiempo, lo va a cuidar un tiempo, pero luego lo va a devolver. Y es lo que pasó en la historia de Moisés. ¿Por qué quiero tomar esta figura? Porque es lo mismo que tú haces con tus hijos. Miren, tú no vas a educar a tu hijo hasta los 90 años. No vas a criar a tu hijo hasta los 90 años. Vais a tener a vuestros hijos un tiempo. Un tiempo. Dejad de pensar que tenéis toda la vida para criar a vuestros hijos. Sí, hoy en día se tienen más años porque no se van de casa hasta los 30. Pero vamos a poner la mayoría de edad. Tienes 18 años para educarlos. Hay una cuenta atrás. Y cada día que no lo edificas es un día perdido de esos 18 años. No creas que debes empezar a los 10, ni a los 12, ni a los 15, ni a los 16, ni a los 17. Debes empezar desde el primer día. Desde el primer día. Porque un día lo vas a devolver.
Un día vas a estar ante el Señor y vas a responder por cómo has criado a ese niño o a esa niña. No tenéis toda la vida para educar a vuestros hijos. Dejad de pensar esas cosas de que todavía no entiende, todavía es muy pequeño. Hermano, he visto niños de 3 años que te desafían con la mirada, que los vas a corregir y te miran en plan, como mi padre no me lo dice, a ti no te hago caso, y con chulería te dan la espalda, con 3 añitos. He visto niños con 3 añitos que cogen unas patatas, y siempre daré el mismo ejemplo, y pasan delante de otros niños que no tienen, como, ¿ves? Mi madre me las ha comprado. Provocando celos o provocando envidia o queriendo provocar a ira a los demás. Eso no te hablo de niños con 20 años que el mundo los ha vuelto malos. No te hablo de niños con 30 años que la sociedad los ha corrompido. Te estoy hablando de cosas que veo de vez en cuando en niños de 3 años. En niños de 3 años que cuando tienen un capricho en el supermercado lloran y se ponen rojos. Y gritan y lloran y pierden hasta el aire. Hasta que papá les dé lo que quieren. Cállate, que me estás haciendo pasar vergüenza. Y desafían a los padres. No te hablo de adultos. Te hablo de niñitos. Lo que llaman inocentes. Lo que llaman algunos angelitos. No, alguien dijo una vez, empieza pronto a corregir a tu hijo porque empiezan pronto a pecar. Y es la realidad. Nacen pecadores. Necesitan disciplina. Y ustedes tienen un periodo corto de tiempo para instruirlos en el temor del Señor. Me hace mucha gracia porque veo padres, y creo que es así muchas veces, que cuando llega la noticia está embarazada la mujer, jovencita o no tan jovencita, siempre se hacen planes. No, mira, le leeremos la Biblia todos los días. Oraremos todos los días, aunque tenga meses, para que el Señor ya vaya trabajando. Los típicos planes. Les preguntas meses después y ya no es todos los días. Porque la teoría la sabemos. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos cómo hay que hacerlo. Y sabemos cada cuánto hay que hacerlo. Pero a la práctica, al final, siempre vienen las mismas cosas. O llegue tarde, o llegue cansado, o llegue agobiado. Total, parece que no entiende tanto, ya mañana leemos. Y suelen pasar esas cosas. Pero porque perdemos de vista lo más importante, son de Dios. Son de Dios. Y si te compraras un pececito de estos naranjas, ¿sabes? Esos pececitos que a veces regalan en las ferias, esos pececitos que duran una semana. Hay peces que duran, pero estos naranjas no sé qué tienen o soy yo, pero se mueren muy rápido. Pero los peces tienen ese piensecito, esa comidita que es como, parecen papelitos. Es asqueroso, feo. No quiero ser pez. Entre eso y la comida de los astronautas hay poca diferencia. Pero cada día hay que echarle un pellizquito. Y si te olvidas de darle de comer al pez, adiós pez. El problema es que al pez le dan de comer cada día porque si no se muere. Al perro lo sacan cada día porque si no se hacen las cosas en casa. Pero el nene puede esperar un día. ¿Te has dado cuenta? Hasta la responsabilidad que vemos en los animales o en las mascotas, somos más responsables que con los propios hijos. ¡Qué fuerte! Yo veo gente que no deja al perro sin salir a la calle un día porque si no lo hace en casa. Pero puede dejar a su hijo sin leer un día, sin orar un día. Hoy vivimos en un tiempo así, donde somos más responsables por los animales que por las personas. Y eso es muy preocupante. Y suele pasar porque se nos olvida que los hijos son de Dios. Segunda pregunta, ¿para quién los instruimos? Para Dios. Mira, este texto es muy fuerte, Ezequiel 16, 20 y 21. A mí me asombran estas palabras. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por el fuego? Había un dios que se llamaba Moloch, falso dios, que se llamaba Moloch, al que le sacrificaban a sus propios hijos.
Y el Señor incluso dice, ¿acaso eran poca cosa tus prostituciones? Es decir, Israel había caído en idolatría, estaba cometiendo incluso lo que podíamos llamar adulterio espiritual, se estaba prostituyendo con otros dioses, estaba cometiendo todo tipo de pecados, pero llegó a un extremo que al Señor ya le molestó más todavía. Es que empezó a entregar a sus hijos a Moloc, a sacrificarlo como alimento del fuego en honor de un falso dios. Pero quiero que miremos con atención las palabras que dice Dios. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas, y mira que dice Dios, que habías dado a luz para mí. Ojo, mira lo que acaba de Dios le acaba de recordar a ellos para quién eran sus hijos. Estás dando a Moloc, estás sacrificando a Moloc, estás quemando en el fuego los hijos y las hijas, que has dado a luz para mí. Son míos y eran para mí y los has dado a otro Dios. Porque mira la pregunta que hace, ¿acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a? Mira cómo lo dice ahora incluso, a mis hijos, son míos. ¿Pero quién los había dado a luz? Ellos. ¿Pero de quién eran? De Dios. ¿Estás sacrificando a tus hijos? ¿Vuestros hijos? A mis hijos, a los que habíais dado a luz para mí. Es como si Dios te dijera, tú eres creyente y yo te he dado un hijo para que vayas formando un futuro creyente. Sí, Dios tiene que salvarlo, Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo, pero tú ya debes ir instruyéndolo. Tú no tienes que esperar, cuando nazca de nuevo ya le hablaré de Dios. No, tú tienes un trabajo que hacer. Es más, yo te digo algo. Creo que es una muestra de gracia de Dios el colocar a un bebé en una casa cristiana. Por ejemplo, si yo te dijera que un niño, un bebé nace en un hogar donde papá y mamá son drogadictos, ¿cómo esperas que acabe el niño? Probablemente con problemas de drogas. Recuerdo, hay excepciones, pero hablo de regla general. Si yo crío un hijo en una casa donde papá y mamá se gritan, se insultan y se pegan, creo que ese niño va a salir tranquilo o violento. Violento. Y así podríamos seguir con otros ejemplos. Pero ¿qué espera Dios de un hijo que ha nacido en una casa donde papá y mamá dicen que son cristianos? Que el niño nazca por lo menos con valores cristianos. Que el niño tenga paz, sea generoso, sea bondadoso. Porque los valores que ha recibido son los que Dios le dio a sus padres. La pregunta que me hago es, ¿por qué estamos viendo tantos niños de casas cristianas que se portan como no cristianos? La pregunta es que si le dices a los padres te van a engañar, porque normalmente cuidan la reputación, pero cuando le preguntas a esas pequeñas criaturas, oye, ¿en tu casa papá ora? Oye, ¿en tu casa leen la Biblia? Y te lo dicen porque un niño no sabe que está destrozando la reputación de su padre. Un niño simplemente está respondiendo la pregunta que el pastor le está haciendo. Déjame hacerte una pregunta. Si yo le preguntara hoy a cada uno de vuestros hijos que están aquí, si papá y mamá oran en casa, ¿qué me dirían? Saben, entonces no se lleven las manos a la cabeza cuando llegue embarazada, cuando tengan amigos con drogas, cuando estén haciendo cosas del mundo. No se lleven las manos a la cabeza y digan, los llevaba al culto. No se lleven las manos a la cabeza diciendo, no, porque los estaban entregando a Moloc. Hoy estaba leyendo unas frases, un escrito sobre paternidad del autor Buddy Baucham, y él decía, si nosotros estamos llevando cada día a nuestros hijos al César para que los eduque, no nos sorprendamos cuando vuelvan a casa y parezcan romanos. Tú no oras con él, tú no lees la Biblia con él, tú no le dedicas ni una hora a ver todo lo que el mundo durante 8 le metió en la cabeza. Él va con los cascos y escucha la música que los amigos le han dicho que está de moda, que la tele le han dicho que está de moda, le ha regalado un móvil con acceso a internet y crees que va a haber prédicas de Paul Washer, teniendo TikTok,
teniendo niñas haciendo bailes eróticos y sensuales en TikTok, teniendo publicaciones de Instagram de un montón de influencers en bikini y semidesnudos, porque eso sí que no lo censuran las redes, censuran si haces algo contra la homosexualidad, contra el movimiento feminista, pero oye, si sales semidesnudo, si haces esas cosas, no, Facebook hasta que te lo promociona. Y eso es lo que ven tus hijos, eso es lo que miran tus hijos y les sale como sugerencias. Entonces sabemos que si un niño de 12 tiene Facebook es porque miente y sus padres le dejan mentir para tener Facebook, porque le habrá dicho lo que todos dicen, mis amigos tienen. Y como tú eres un gran padre y no quieres defraudar a tu hijo y que sea el excluido del grupo como sus amigos tienen, él tiene que tener. Y como sus amigos van a esa fiesta, él tiene que ir. Y como sus amigos celebran esa cosa de Halloween, él lo tiene que celebrar. Pero luego te llevas las manos a la cabeza y vas al despacho, pastor, ayúdeme con mi hijo. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo crió el César, ahora es un romano. Sí, tú tienes que enseñarle a tu hijo que él va a ser el excluido. Que él se tiene que ir acostumbrando a ser el que nunca va. Ah, papá, mira, es que mis amigos van a hacer una fiesta de pijamas en casa de tal, pero estarán sus padres, como si está el alcalde. Tú tienes casa, ¿qué fiesta de pijamas? Si ya sabemos lo que pasa allí. ¿Qué vais a jugar a la botella? ¿Qué vais a daros un beso uno con otro? ¿Qué vais a hacer? ¿Las tonterías que hacíamos nosotros con 10, 12 años? Con 10, 12 años hoy han perdido la virginidad por fiestas de pijama. Niñas de 12 años están en la puerta de un instituto hablando. ¿Has visto la historia de fulano? Me ha dado me gusta. ¿Has visto lo que ha hecho esta? Esta chica es un atesto. Y tú dices, pero si estas conversaciones deberían tener con 20 o más. Tienen 12. Pero si ni siquiera tienen el cuerpo desarrollado, si son muñecas, son niñas. Pero tienen esas conversaciones. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Saben dónde están los padres? Es que así se vive hoy. Es lo que hacen todos. Pero el problema es que nosotros no somos todos. Somos el pueblo de Dios. Y dejemos de pensar que es que lo hacen todos. Dejemos de pensar es que así se vive hoy y empecemos a pensar lo que dice Pablo. Os ruego pues por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo. Porque no sois de este mundo. Tenéis que renovar vuestra mente. ¿Qué le dice a los de Colosenses? Cuidado con filosofías, con huecas sutilezas, con pensamientos de hombres que os llegan con sus filosofías, sus psicologías, sus técnicas de educación humanas. Volved a la palabra. Yo he creado a los niños, yo sé cómo se instruyen, no los psicólogos, yo. Los psicólogos te dicen que hay que hablar, yo te digo que los disciplines. ¿Quién sabe más, la sociedad que no ha creado nada o yo que lo he creado todo? Deja de hacer caso a eso, renueva tu mente en la palabra de Dios. Tus hijos son de Dios y los tienes que educar para Dios y los tienes que entregar a Dios. Muchos se preocupan al nacer el niño de voy a presentarlo a Dios en la iglesia. ¿De qué vale levantarlo un día en la iglesia y el resto del año no presentar nada más de esa vida a Dios? Dejemos de hacer ya ceremonias que de nada valen luego. Si hacemos una presentación, al menos que sea con compromiso. Señor, hoy vengo ante tu iglesia, ante mis hermanos, presento mi bebé para decir públicamente que lo voy a criar para tu gloria. Eso es lo que representa la presentación. No, mira qué bonito he tenido un niño. No, es eso. Pero tiene que ir en sintonía con lo que se hace día a día el resto del año. Son de Dios. Son para Dios. Y eso lo debemos recordar todos los días. Cuando vayan a pintar la habitación de sus hijos, a decorar la cuna de sus hijos, yo creo que podrían poner eso en la cuna grabado con un buen papel grande en la pared. Eres de Dios y te tengo que criar para Dios. Y cada día que entren por la puerta leerlo. Para recordarlo. Para recordarlo. Y mientras te daré el biberón, te cantaré una alabanza. Algunos dirán que no entiendes, pero yo quiero que ya escuches como canto a tu Señor. Y mientras veas la tele en el salón, pondré dibujos, sí, pero educativos,
Que gracias a Dios hay miles de historias bíblicas de dibujos y cosas para que sepas ya quién es tu Dios, quién es nuestro Dios, quién es el Creador, qué proezas ha hecho. Y nos escucharás a papá y a mamá hablar de Dios. Y nos verás a papá y a mamá orar a Dios. Y tú estarás en medio y estarás ahí chupándote los pulgares porque eres un bebé. Pero un día crecerás. Y un día tú pondrás voluntariamente tus rodillas a nuestro lado. Porque te lo habremos enseñado, no con 14, sino desde el primer día. Porque eras de Dios y eres para Dios. Eso es tu bebé. Ese es tu hijo. Tercer punto de hoy. Padre y madre son un equipo. Por eso no quería centrarme solo en papá. Porque en este trabajo, padre y madre son un equipo. No se trata de mamá o papá, se trata de mamá y papá. De papá y mamá. No es uno, son los dos. Dios no le ha dado el hijo a uno, os lo ha dado a los dos. Para que los dos juntos lo instruyáis en el temor del Señor. Proverbios 1, 8 y 9, mira lo que dice. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Pero también dice, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. La instrucción de los hijos requiere la ayuda y el trabajo de las dos partes. Tanto el padre como la madre deben participar en la instrucción espiritual y religiosa de los niños. Es trabajo de dos. Habrá momentos que estarán juntos. Habrá momentos que solo estará el nene con mamá. Y habrá momentos que solo estará el nene con papá. Pero Salomón dice la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Habla de las dos cosas como algo que se debe cultivar en un hijo. Cuando el nene está solo con mamá, pues mamá le habla del Señor. Cuando el nene está solo con papá, pues papá le habla del Señor. Y cuando el nene está con papá y mamá, los dos le hablan del Señor. Pero a ese nene en casa le van a hablar del Señor. Porque en el colegio le van a hablar de homosexualidad, de conocerse a sí mismo, de masturbación para experimentar con su propio cuerpo, de evolución porque venimos del mono y lo de Dios es una tontería. Eso es lo que le van a enseñar horas y horas al día. Te engañas si crees que en la escuela solo enseñan matemáticas, historia, geografía. Debería ser así. Pero no, les dan valores, les dan ideologías, les dan principios. Los colegios promueven pensamientos y no solo instruyen con materias a los hijos, los forman aquí también. Si tú un día no haces tu trabajo, el mundo no deja de hacerlo. Ahora yo te pregunto, en la carrera entre el mundo y tú con tu hijo, ¿quién va con la delantera? Ahora os hago una pregunta. ¿Habéis tenido meses sin colegio? Y no sin colegio y los niños sin saber con quién dejarlos, porque habéis tenido meses sin colegio y sin trabajo. ¿Cuánto habéis invertido en renovar la mente de vuestros hijos? ¿Cuánto habéis orado con vuestros hijos? ¿Cuánta Biblia habéis leído con vuestros hijos? ¿Cuánto habéis hablado de Dios a vuestros hijos? ¿Saben? Está ahí fuera la peor generación de jóvenes, porque creo que está ahí fuera la peor generación de padres que ha habido en la historia. Y está aquí dentro, y lo siento mucho, no hablo de Caminando por Fe, de la iglesia, la peor generación de jóvenes cristianos. Porque me parece que es la peor generación de padres cristianos. Y mientras el mundo dice, estos jóvenes no valen, yo quiero levantarme y decir, es que los padres no han valido tampoco. Es muy fácil ver a un joven que ni estudia ni trabaja, un vago sin principios y valores, pero la pregunta que yo me hago es, ¿dónde estaba papá y mamá? Porque si yo contestaba, papá corregía. Yo jamás le diría a mi padre, déjame en paz. Yo jamás le diría a mi padre, vete por ahí. Es que ni se me pasa por la cabeza. Tenerlo delante y decir, ni con 32 años. Porque nos han corregido. Porque nos han dado valores. Porque si nos poníamos ya muy burritos, se sacaban la sandalia y punto. Y si no, un coscorrón. Y si no, te tiraban de la patilla para arriba.
Pero tú no ibas a hablar mal a un padre, tú no ibas a hablar mal a tu abuelo, tú no ibas a hablar mal a tus tíos, tú no ibas a contestar al profesor, tú tratas bien a los vecinos, tú sabes decir por favor, tú sabes decir gracias, tú sabes decir disculpe, tú sabes decir buenos días. Y no esos niños que se ven hoy, que creen que el mundo es un gran parque donde pueden correr, jugar y reír, sin ninguna responsabilidad y sin principios. La culpa es de los padres. Y ¿saben qué? Yo no puedo ir ahí fuera, porque ellos creen que son de ellos, son mis hijos y hago con ellos lo que me da la gana, pero vosotros sabéis que no son vuestros. Y yo me siento con la responsabilidad de hablar a los padres. Dios ha definido la paternidad, no nosotros. La ha definido Dios. Obviamente con un padre tendrá consejos prácticos que yo no te podré dar, pero el fundamento es del Señor. Son de Dios, son para Dios. Y el trabajo es de los dos. Papá, ¿qué estás haciendo para instruir a tus hijos? Mamá, ¿qué estás haciendo para instruir a tus hijos? Hogares, ¿qué estáis haciendo para instruir a vuestros hijos? Una cuarta cosa importante, la instrucción y el futuro. La instrucción de los hijos afecta al futuro de ellos. Afecta al futuro de ellos. Miren, yo hablo de mí mismo. A mí, cuando me casé, si yo te dijera que necesito que me pongas un cuadro en casa, en el fondo la mayoría de vosotros pensaríais, pero qué vergüenza, te voy a pedir ayuda para poner un cuadro. Pero ¿saben por qué yo no sabía poner un cuadro? Porque a mí nadie me enseñó a poner un cuadro. Muchos de ustedes saben cambiar una rueda si hay un pinchazo. Yo, si pincho rueda, yo sé que en mi maletero tengo una rueda de repuesto y un gato. Pero yo tengo un móvil y llamo al seguro. Porque no sé. Seguro que en sus casas, si se rompe la cisterna del baño, ustedes cogen la pieza, sacan la bomba, hacen lo que tienen que hacer y lo cambian. Yo tengo que buscar en YouTube cómo cambiar cisterna. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo no sabía hacer nada en casa? Porque mi padre no me enseñó nada. Y eso son tonterías, pero eso lo pueden aplicar en cualquier área de la vida. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar, al niño, hablando de alguien pequeño, de temprana edad, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No sé los que recuerdan las clases de cómo interpretar las Escrituras, pero cuando hablamos de proverbios, recordemos, no son promesas infalibles. No significa, si haces esto, pasa esto. Son reglas generales, son consejos que si se aplican debidamente, por lo general esto sucede. Pero hay excepciones, volvemos a lo mismo. Hay niños que los padres no les hicieron caso, no les hablaron del Señor y hoy son ciudadanos ejemplares y hombres temerosos de Dios. Y hay niños que han sido criados con oración, con palabra, y ahora son niños que aman el mundo y se deleitan en el pecado y están allí entre drogas y prostitución. Pero esa no es la regla general. No es la regla general. Hermanos, cuando yo veo jóvenes que llegan a la iglesia, veo sus actitudes, yo miro a sus padres. Y normalmente las cosas me encajan. Veo jóvenes que vienen aquí, pasan olímpicamente de los cultos, tienen más ganas de hablar entre ellos que de otra cosa. Llegan tarde, prefieren ir al gimnasio, cualquier cosa, pero yo veo a la mamá y al papá y lo entiendo. Mamá y papá no tienen compromiso con las cosas del Señor. Cuando les he preguntado me dicen que en casa por trabajo y eso, no, pero ellos buscan al Señor pero no tienen tiempo de hacer nada en casa. Entonces digo, un joven del mundo que lo traemos porque mamá viene a la iglesia. Pero de golpe, a veces aparece por ahí algún joven, alguna jovencita que te dice, ay, mira, yo no he tenido ningún novio, ninguna novia, educado, respeta a los pastores, se sirve en la iglesia, se entrega a la iglesia, hace todo lo que puede en la iglesia, trata con educación, un carácter ejemplar, que incluso piensas que ha nacido de nuevo o están bautizados y de golpe te dicen, no, yo no estoy bautizado. Pero, ¿quiénes son tus padres? Ellos dos. Digo, ahora lo entiendo. Vuestros hijos son vuestra carta de presentación normalmente. Y normalmente no falla. Hay excepciones, pero normalmente no falla.
El carácter de vuestros hijos con 18, 19 años es normalmente el reflejo de todo lo que habéis invertido durante 18, 19 años. Si vosotros os gritáis en casa, no penséis que va a salir un niño mansito. Si vosotros no oráis en casa, no penséis que va a salir un niño que ora. Si vosotros no buscáis a Dios en casa, no penséis que va a salir un niño que buscará al Señor. Si vosotros no sois educados, no penséis que va a ser educado. Si un padre le dice a su mujer, le habla feo, le dice déjame en paz, vete por ahí, ¿qué le dirá mañana él a su futura esposa? ¿Sabes? Cuando las niñas eran pequeñas, antiguamente le preguntabas qué querían de grande y todas soñaban con una familia. Todas. Su príncipe azul, su casita, hacer cupcakes y galletas. Pregúntale a esos niños de hoy cuántos piensan en tener una familia y casarse. La gran mayoría no. ¿Y saben por qué? La respuesta suele ser unánime. Si lo que voy a tener es lo que tienen ellos, yo no quiero casarme. Porque además veo lo de mis tíos y es que es igual. Veo lo de mis primos y es que es igual. Yo no me voy a casar porque todos los matrimonios se pelean, se discuten, se divorcia la gente, todo. No casar. ¿Quién puede hacer que nuestros hijos vuelvan a creer en la institución que es la más importante creada en esta tierra, que es la familia? Son los padres. Esas niñas mañana deben mirar a su padre y decir, no, si yo mañana se me acerca un chico, tiene que ser como él. Porque mira cómo trata a mi mamá. Mira qué hombre es. Todo el mundo en la iglesia lo quiere. Porque es agradable, porque nunca está en pleitos, porque nunca está en divisiones, porque nunca habla mal de nadie. Yo quiero a alguien como papá. Buen trabajador, buen ciudadano, ama al Señor, respetuoso. Y el niño lo mismo. No, yo quiero a alguien como mamá. Mira cómo cuida a papá. Mira cómo cuida de nosotros. Mira qué educada. Mira qué modesta. Parece una princesa. Pero ven eso y algunos se quedan desencantados y dicen, no, yo no quiero. Su relación tiene que hacer que ellos deseen mañana tener una familia. Todo lo que les están enseñando de pequeños afectará a lo que sean ellos de grandes. Afectará. Va a afectarles. Va a afectarles. No es una ley segura. No lo es. Puede ser que no. Puede ser que les enseñen muy bien y se tuerzan. Pero ustedes tienen una responsabilidad y la tienen que llevar a cabo. Y algunos el problema es que miran al lado y el niño ya no tiene 3 años, ya tiene 10, ya tiene 12. Otra pregunta, ¿qué edifica una familia? ¿Qué edifica a una familia? ¿Qué construye un hogar? La Biblia dice en Proverbios 24, 3 y 4, Salomón escribe, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Hay 3 palabras que hablan de edificación de un hogar: sabiduría, prudencia y conocimiento. Hermanos, las casas se llenan con televisores, las casas se llenan con ropa, las casas se llenan con muebles, los hogares se edifican con sabiduría. Hay padres humildes, simples, que no tienen recursos, que no pueden comprar una tablet, que no pueden comprar un móvil, que no tienen la Smart TV último modelo del mercado, pero tienen sabiduría y han criado hijos estupendos. Y hay padres que los 2 trabajan, tienen una gran tele, los 2 móviles, el niño cargado de juguetes, pero no han sido necios. El mundo te dice, compra cosas. El Señor te dice, enseña cosas. El mundo te dice, tanto tienes, eso es lo que eres. El Señor te define no por las posesiones, sino por el carácter. El Señor valora tu integridad, no tu reputación. El Señor valora tu carácter, no tu hermosura exterior. El Señor te prefiere puro que esbelto. El Señor te prefiere íntegro que musculoso.
Porque el Señor valora lo que eres, no lo que tienes. Y los hogares se edifican con sabiduría, con conocimiento. Los padres deben ser sabios en la edificación de los hogares. Algo que sé es que un libro hace más sabio a un niño que la tele. Una de las cosas que yo creo que se está perdiendo y es esencial es fomentar el amor por la lectura. ¿Tú sabes los beneficios que tendría que tu hijo o hija amara leer? Primero, lo que ejercita el cerebro es maravilloso. Segundo, la hora de hablar es tremenda, porque de leer retiene léxico, retiene palabras que luego él va a empezar a decir, que no son las mismas que dicen en Disney Channel. Va a mejorar su comprensión lectora, va a facilitar su capacidad de estudio en la escuela. Todo eso, la lectura, algo tan simple como que lea. Y claro que no le tienes que dar el Quijote con 6 años, pero se puede ir creciendo gradualmente en el nivel de los libros. Pero tú tienes que ser sabio y decir, mira, cada cosa que yo ponga en esta criatura va a tener repercusiones a largo plazo. Si yo le hago que se enamore de Bob Esponja, en vez de cantar alabanzas, voy a tener al niño en mi casa dando tumbos, Bob Esponja, y eso es lo que quiero. Si lo empiezo a viciar, como todas las criaturas, a Peppa Pig, a Dora la exploradora, y a la patrulla canina, y a los Cars, y a lo que sea, que no digo que tenga nada malo, que a lo mejor sí y a lo mejor no, no los veo. Pero creo que hay mucho más que se puede hacer en esos niños. Y que todo lo que tú haces, cada minuto, cada cosa que colocas dentro de su mente y de su corazoncito, va a tener repercusiones. Y si tu hijo sabe cantar canciones del mundo, o canciones de la tele, o canciones de sus dibujos, porque no son tontos, y con 4 años ya cantan las canciones que tanto escuchan en sus dibujos animados, ¿por qué no le has dado una alabanza? Ah, pero no sabe, tampoco sabe eso y no te importa, pero al menos que cante al Creador. Ese dibujo con la historita de Abraham o de Sansón o de David y Goliat, eso no es en vano. Él va a preguntar, ¿y quién era este? Y tú le vas a contar la historia. Yo no le voy a contar a mis hijos los 3 cerditos si le puedo contar la de los 3 valientes de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo tengo 1000 historias para contar a mi hijo, una versión infantil de ellas, pero tengo 1000 historias para contarle la Caperucita Roja. ¿Le puedo contar tantas? Lo bueno de la Biblia es que tiene tantas historias reales, con un mensaje que edifica para contar a las criaturas, que hermano, cada historia, cada cuento, cada cosa que le cuentas antes de dormir, cada oración que haces antes de dormir, cada buenos días, cada Dios te bendiga, cada lo que sea, vas sembrando en ellos. No, la casa se edifica con sabiduría. Y cuando Salomón dice que una casa se edifica con sabiduría, ¿a qué se refiere? A la sabiduría de Dios. No a mis pensamientos, no a mis ideas, no a mi propia sabiduría humana, sino a la palabra de Dios. Y ahí llegamos a Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Esto es lo que un hijo debe saber. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermanos, eso es algo que su hijo debe saber. Eso es algo que su hijo debe escuchar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor con todo nuestro ser. Pero hay que conocer la ley de Dios para saber que hay valores y valores, principios y principios.
hay un gran mandamiento: amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué hay que hacer justo después de conocer ese mandamiento? Atesorar ese mandamiento. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo debes atesorar. Pero ahora la otra pregunta: ¿atesorarlo solo para nosotros? No, transmitirlo. Y diligentemente lo enseñarás. ¿A quién? A tus hijos. Yo no sé si lo saben, pero somos responsables de la próxima generación. Y yo creo que cuando las iglesias se pasan el día haciendo jueguecitos, fiestecitas, diversiones para los jóvenes, no saben que son responsables de esa generación. Porque en el recreo del cole ya juegan. Porque con los amigos ya juegan. Porque en el parque ya juegan. Porque ahí fuera ya se ríen. Porque luego con YouTube ya se entretienen. Aquí no es lugar. Hermanos, eso es lo peor. Sabemos que ahí fuera se entretienen. No digo que pequen, se entretienen. Y les damos dentro más entretenimiento. ¿Quién les da instrucción? Es que sus iglesias son aburridas. No, es que nuestras iglesias son una iglesia. El problema es que se nos ha olvidado que esto es una iglesia, que somos la iglesia y que hay un tiempo para todo. Y que el tiempo de jugar es el tiempo de jugar, pero el tiempo de culto es el tiempo de culto. Y te metes hoy en Google y pones actividades para cultos de jóvenes y todas son chorradas. El juego del pañuelo, digo, pero si esto es como si fuera un campamento. Esto es, digo, te estoy hablando de cultos. No es para los cultos, porque así rompes el hielo entre. ¿Qué rompes el hielo? Lo que hay que romper es el pecado, no el hielo. Los niños de hoy ya nacen con el hielo picado. Estos niños no tienen hielo. A estos niños lo que hay que decirles es que corra el aire, que ya está el hielo muy fundido. Creo que la gente todavía no sabe cómo es la juventud de hoy. Somos responsables de la próxima generación. ¿Y cómo hay que instruirlos? Con diligencia. ¿Y cuándo hay que instruirlos? En todo tiempo. Mira lo que dice: cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuándo hay que enseñar? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Y dónde hay que instruirlos? Principalmente en casa. Y esto lo escribirás en los postes de tu casa. Esto no es literal, esto no es que vayas a tu casa y ahora pongas papeles con los mandamientos del Señor por las paredes si lo quieres hacer. Oye, cada uno decora la casa como quiere. Pero hay gente que pone el papel y no hace nada más. Hay gente que dice: voy a educar a mis hijos en el temor del Señor, voy a empapelar la casa con la ley de Dios. De eso no vale si no lo continúas. Está bien, no digo que esté mal, cada uno use sus técnicas, pero lo que hay que hacer es enseñar sabiamente a los hijos en el hogar a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Quiero dar un ejemplo bíblico de buena instrucción y de los efectos que tuvo. Y este me gusta porque me sirve para las casas que tienen yugo desigual incluso. Porque hay gente aquí que podrá decir: ya, pero es que mi marido no es creyente. Es que mi esposa no es creyente. Pues ahora te voy a hablar de una familia donde solo mamá era creyente. Donde papá era griego, pero mamá era judía. La abuela también era judía. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Mira lo que dice ahora Pablo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. ¿A quién habla? A Timoteo. Yo, de verdad, yo siempre lo diré. Qué relación bonita. Si la envidia no fuera pecado, yo diría que tengo envidia de la relación entre Pablo y Timoteo. Es tan bonito lo que le dice, llorando, con ganas de verlo, acordándose de sus lágrimas. La fe sincera que hay en ti. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Había una casa donde la figura principal, papá, no era creyente.
Y en esa casa de golpe nace un niño al que llaman Timoteo. Y mamá tenía dos opciones, decir, ¿sabes qué? Mi madre era creyente, era judía, no era cristiana, era judía. Yo soy judía, pero mi marido no lo es. Como él es el cabeza, ¿qué voy a hacer yo? Yo bajo los brazos, yo me rindo y que Dios se apiade de mi hijo. No, ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa, la verdad. Ella seguramente conoció al Señor después. Y el marido no, siendo griego, pero ella dijo, pues ¿sabes qué? Yo haré mi parte. Yo voy a enseñarle la palabra. Yo voy a instruirlo en la palabra. Así como había fe en la abuela y había fe en la madre, ellas quisieron que hubiera fe en el hijo. Y Pablo, cuando se dirige a Timoteo y habla de que tiene una fe sincera, Pablo no olvida de dónde viene esa fe. Sí, es algo que viene de Dios. Sí, es una obra de Dios, pero si no fueran responsables en parte, Pablo no hubiera destacado a la abuela de Timoteo y a la madre de Timoteo. La gran mayoría de estos hombres que nosotros mencionamos, que han marcado con avivamientos incluso, el Señor los ha usado en la historia, si lees su biografía, de golpe aparece mamá o papá orando. ¿Qué estáis haciendo con vuestros hijos? El mayor consejo que puedo dar no solo es enseñarles la palabra, sino para mí es igual o más de importante, es instruir a los niños con el ejemplo. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿cuántos padres no te decían, como fumes te doy una, y te lo decían con el cigarro en la mano? O, como te vea yo con una copa, como te vea yo bebiendo. Y tú decías, pero si tú te estás tomando... ¿Y cómo te contestaban? Cuando tú seas padre, qué rabia da esa frase. Cuando tú seas padre. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo es yo soy el padre, yo mando aquí, aquí se ve en casa lo que yo digo. Lo que quiero decirles es que el mundo educa así. Yo mando, yo hago lo que me da la gana y tú haces lo que yo te diga. Pero son cristianos. Son cristianos. Y a ustedes pueden haberlos educado así. Pero ustedes ya no son iguales. O van a seguir pasando el mismo modelo de paternidad a sus hijos. Todos llegan traumatizados al despacho del pastor. Es que a mí mis padres... Pero tus hijos van del mismo camino. Tus hijos me están diciendo también que no hay un te quiero, un te amo, un me siento orgulloso de ti. O un hablarle del Señor, un orar. O sea, tú te has venido traumatizado por tus padres, pero tus hijos a lo mejor no les estás pegando cada día, pero tampoco estás haciendo nada provechoso. Hermano, ustedes deben ser la generación que si toda su familia, por siglos de historia, ha estado destrozando hijos, ustedes deben ser los que rompan eso, por lo menos en su casa. Ustedes deben enseñar con el ejemplo, no con las órdenes. Ustedes no le tienen que decir a su hijo, has orado. Le tienen que decir, hijo, vamos a orar. Ustedes no le tienen... Es más, díganle a su hijo, haz los deberes, haz la tarea, si quieres juega un rato, porque cuando yo llegue, llega la parte espiritual a casa. No es cuando yo llegue, juega y así no me distraigo y yo me relajo y yo descanso. No, yo tengo una responsabilidad como padre. Pero pastor, es que llego a las 10 a casa, pues a las 10... ¿Pero qué culpa tiene el horario? ¿Hasta cuándo el trabajo va a ser la excusa perfecta para vosotros, para que no hagáis todo lo que hay que hacer? No puedo ir a la iglesia, el trabajo. No puedo educar bien a mis hijos, el trabajo. No puedo dar tiempo a mi esposa, el trabajo. Os encanta el trabajo. Pero la pregunta que yo haría es, ¿cómo puede ser que aquel hermano sí que lo haga y también trabaja? Porque estos hombres de Deuteronomio eran hombres que trabajaban. Y déjame decirte algo. No trabajaban 8 horas, jornada completa, con 1 hora para el almuerzo. Esta gente probablemente trabajaría 14 o 15 horas en el campo y sin sindicato. Y no reclamaban sus derechos. Y cuando llegaban a casa agotados de haber cultivado el campo o haber trabajado con los animales de campo, estaba esperando un plato caliente y se sentaban y luego se giraban, hijos, vamos a hablar del Señor y su ley.
Vamos a recordar los mandamientos, vamos a orar al Señor. Y papá estaba cansado, pero papá sabía que eran de Dios, que eran para Dios y que un día respondería ante Dios. Y él hacía su responsabilidad, pero deben predicar con el ejemplo. Deben enseñar a tratar a una mujer tratando a su esposa. Deben enseñar a sus hijas a tratar a un marido tratando a su esposo. Deben enseñar a sus hijos que no se habla mal de nadie cuando la gente viene a casa y empiezan a hablar mal de un hermano, de la iglesia o del pastor. Sus hijos lo escuchan. Y luego le dice a su hijo, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Si habláis mal de todos. Prediquen con el ejemplo. Prediquen con el ejemplo. Pero quiero terminar con dos cosas, que son un consejo y una palabra de ánimo. El primer consejo es este. Recuerda que son pecadores. Sus hijos no nacen cristianos. No existe el cristiano de cuna. No existe soy cristiano desde que nací. No existe vengo de una casa cristiana y soy cristiano porque mi padre era pastor. No existe eso. En pecado fui formado. En pecado me concibieron mis padres. Eso es lo que dice el salmista. Nacemos con el pecado de Adán. Porque por el pecado de un hombre la muerte entró a todos los hombres. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, deben hacer algo. Recordar lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, deben saber que la inclinación de sus hijos, aunque nazcan en una casa cristiana, es el pecado. El mundo cree que son buenos. Ustedes tienen una gran ventaja. Ustedes ya saben que son pecadores. Estarán más atentos. Y recuerda algo. Tienes que enseñarle valores cristianos. Tienes que enseñarle al Dios de los cristianos, pero tienes que predicarles el evangelio, porque no es cristiano. Porque si no, sí, le vas a enseñar buenos valores, pero hará otros pecados. Buscará, y aunque no haga cosas grandes, al final te dirá, pero es que no creo. Sí, soy un buen hombre, una buena mujer, no tengo vicios, no caigo en drogas, no he hecho nada, pero no creo en Dios. Recuerda predicar el evangelio a tus hijos. Así como tienen tantas ganas de ir a evangelizar y es hermoso de predicar a compañeros de trabajo, prediquen a sus hijos. Mi esperanza es que un día se arrepienta y ponga su fe en Cristo como su único Señor y Salvador. No hay día más hermoso que el día en que ya no le dices a tu hijo, vamos a la iglesia, y es tu hijo el que te dice, vamos a la iglesia. Ese día debe ser precioso. Ese día en que abres la puerta al dormitorio y está viendo, ahora sí, una prédica de Paul Washer, y tú dices, oye, qué cosa más bonita. O llegas a casa y dices, ay, que estará perdiendo el tiempo con Netflix y está de rodillas. Eso puede llegar. Porque quiero terminar con esto. Hay esperanza. Hay esperanza. Proverbios 19:18, la primera parte del versículo dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. No desistas de tus hijos. Es que ya tiene 10, hay esperanza. Es que lo he hecho fatal los primeros años, hay esperanza. Como padre o como madre, no lo estáis haciendo bien como cristianos. Ojo, para el mundo podéis ser padres excelentes, pero estoy hablando bajo el modelo de Dios. Pero hay esperanza. Todavía hay esperanza. Tu hijo sigue en casa. Tu hijo puede ser preadolescente. Hay esperanza. Sí, el mundo te ha ganado mucho terreno a lo mejor. El mundo puede llevar la delantera, pero Dios es más poderoso que el mundo. Y Dios puede quebrantar el corazón de tu hijo con un poco de trabajo que empieces a hacer ahora. Pero sí que te digo algo, en el nombre del Señor, no lo dejes ya para mañana. No dejen como el año que viene les vuelvan a preguntar y otra vez están igual. Que sea hoy el día que vayan a Dios y digan, perdónanos por no haber sido padres que saben que son tuyos y son para ti. Pero ahora vamos a criarlos para tu gloria.